a todas, a todos. Eh, Más o menos en el año 2011 y 2012, eh, yo no entendía nada de Lacan, ahora tampoco lo entiendo, pues, pero eh, el acceso a quizás acercarme un poco más tenía que ver con Blanca Sánchez. Por eso le pedí a Eric y a Areli que me dieran el honor de presentarle. Eh, Participé en algunos seminarios que tal cual eran exquisitos. Era algo extraordinario, algo que nunca había vivido, ese acercamiento a los conceptos, a la elucidación de esta teoría lacaniana y no, yo digo que por suerte, por buena suerte, me inscribí en algunos seminarios que dictó Blanca. En uno de ellos en particular me sorprendió esa forma porque bueno, no era un seminario, era un taller de lectura sobre la dirección de la cura y los principios de su poder. Y hubo un gesto extraordinario que hizo Blanca, que fue compartir ese trabajo que había hecho para el taller con las personas que participábamos en eso. No sé, yo así lo pensé yo, como renunciando como a la publicación de ese texto en el sentido de más bien darlo, donarlo, compartirlo, hacerlo de cada uno de los que participábamos ahí. Ese gesto fue grandioso, además de que cada clase había algo particular ahí. Bueno, para mí, agrego un poquito más, no me quiero extender mucho, pero en el año 2016, yo ya estaba en México y le escribí un correo a Blanca diciendo, oye, van a dar un seminario, no les gustaría más, bueno, no aceptarían ustedes transmitirlo por internet y todo eso. Obviamente no teníamos el acceso al Zoom que tenemos ahora, y ella me dijo, déjame consultarlo, porque era un seminario compartido con un psicoanalista, con Luis Salomone, pero siempre fue con una amabilidad extraordinaria. Y también, por supuesto, con una claridad en la transmisión que tiene ella, que es asombrosa, pues. Para mí es un honor tener acá a Blanca Sánchez con nosotros. Ella es psicoanalista, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Es docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y del Instituto Oscar Mazota. Es corresponsable de un departamento de estudios psicoanalíticos sobre la familia del Instituto Clínico de Buenos Aires, que se reúnen cada mes y que es una delicia ver el trabajo que realizan, porque es un trabajo muy serio, es un trabajo muy profundo y es un trabajo muy divertido también. Entonces, bueno, creo que yo creo que hay muchas cosas que agregar sobre Blanca, muchas cosas muy gratas, pero en ese momento más bien cedo la palabra porque sé que nos encontraremos con algo muy rico y que aporta mucho a nuestro quehacer clínico y estudios sobre lo que nos atrae del psicoanálisis lacaniano. Muchas gracias, Blanca, por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos por tu presentación. Tengo que ahora sobreponerme porque me conmovió, porque además es una intención que tengo, un esfuerzo de ser, de que se me entienda, de ser clara, quizás por mi nombre, por ser Blanca, no sé. Y la verdad es que esto que recordás de lo de la dirección de la cura es interesante porque tuve un problema con mi computadora y eso lo perdí todo literalmente. O sea, todo ese material que yo les había mandado, ni siquiera pude encontrar los mails. O sea que realmente lo perdí. Y no se perdió porque, como decía Lacan, la carta siempre llega a destino. Me parece que llegó a buen destino y eso me alegra mucho.
Quiero agradecerle a Mauricio también la invitación a participar de estas jornadas de psicoanálisis y bueno, celebrar con ustedes el 2º aniversario de Clínica del Sujeto. Me da gusto, mucho gusto estar aquí. Él mencionó el espacio Enlaces, también lo mencionó el compañero antes. Se trata de un seminario que este año también va a ser por Zoom, que se dicta los primeros y terceros lunes, a la hora 18:15 hora argentina, no sé allá qué hora es. Y están invitados, por supuesto, el que le interesa, o me escribe, o le pide, o entra por el Facebook del Departamento Enlaces, y ahí van a encontrar la información. Los invito con mucho gusto. Bueno, la familia y el psicoanálisis. Debo decir que, bueno, el departamento es un departamento de estudios sobre la familia, hay mucho de lo que, no quizás de lo que yo traje hoy, pero llevamos muchos años, por lo menos yo investigando sobre eso, y en el ISDEVA me ha tocado dar un seminario sobre las configuraciones familiares, así que mucho de eso está en lo que voy a presentarles hoy. Con este título, ¿no?, de la familia del psicoanálisis, yo quise abordar la familia en el psicoanálisis de orientación lacaniana. Debo decirles que en realidad el psicoanálisis no es muy partidario de la familia. Ya verán por qué. Si bien hay terapias familiares con orientación psicoanalítica, es decir, lo que podríamos llamar el psicoanálisis aplicado a la familia, concretamente, la práctica del psicoanálisis, como ustedes saben, se aplica a un sujeto, uno por uno. De todas maneras, ¿no?, aquellos que trabajan con niños saben que la clínica exige a veces entrevistas familiares, entrevistas con los padres, también a veces en los casos con pacientes muy graves es necesario habilitar ese espacio. El punto ahí es poder escucharlos no como familia, no como el padre o la madre, sino, vuelvo a insistirles, a escuchar allí al sujeto en su máxima individualidad. A pesar de esta posición respecto a la familia del psicoanálisis, Lacan, en su incipiente entrada al psicoanálisis, escribe un texto que se llama Los complejos familiares en la formación del individuo, ensayo de análisis de una función en psicología. Es un texto que ha sido publicado en la Enciclopedia Francesa en el año 1938. Piensen que la enseñanza de Lacan como tal, así propiamente dicha, arranca en el año 51. Si bien en los seminarios publicados son a partir del 53, me parece, hay algo que Miller denominó los confines del seminario, que son estos seminarios primeros que daba Lacan. O sea que estamos en un Lacan bastante anterior, y él entra por la familia. Quisiera que subrayen y retengan del título que acabo de leerles la palabra función. ¿No vieron que les dije ensayo de análisis de una función en psicología? Que de alguna manera lo que podemos ver ya de entrada es que la familia es considerada en relación a su función. Luego voy a retomar este tema. Entonces, pensé para hoy, de acuerdo a la propuesta que me había hecho Mauricio, tomar algunos lugares de la obra y de la enseñanza de Lacan, en donde formaliza algunas cuestiones referidas a la familia, y en ese sentido ver qué uso podemos hacer de ellas. Tomé los complejos familiares, después lo voy a retomar un poquito más en profundidad, pero la segunda referencia que podemos tomar es el texto de Lacan, es su escrito, que se llama El mito individual del neurótico. Es un texto del año 53. Para los conocedores de la obra de Freud, vi en el chat alguien que dijo que es más de Sigmund Freud, de una posición interesante. Uno podría pensar hoy día si se puede ser puramente de Sigmund Freud, con toda la gente que vino después de Freud, leyendo a Freud. Pero bueno, seguramente el colega conoce, como todos los demás, un texto de Freud que se llama La novela familiar de los neuróticos. Es decir, que tenemos el mito individual y la novela familiar. Ambos títulos
refieren a dos modos de hacer ficción, ¿no? A construcciones significantes, incluso casi les diría a dos géneros literarios, ¿no? Freud apela a la novela, en su texto La novela familiar del neurótico, ¿no? Con ese título, género a veces intimista, para dar cuenta de la trama que cada quien construye sobre su familia y sobre sus orígenes, ¿no? Si recuerdan el texto, Freud habla allí de los relatos que los analizantes se construyen, generalmente para enaltecer la figura del padre, creando así un mito sobre sus orígenes, ¿no? El sujeto, entre sus fantasías, cree ser hijo de otros padres mejores que los que tiene. Justo que esto ha sido muy explorado y explotado en la literatura, en las ficciones contemporáneas, por ejemplo, Superman, el mismísimo Harry Potter, ¿no? Esta fantasía de tener unos padres mejores que los que se tienen, ser hijo de otros padres. Como sea, esto nos da la pauta de que la familia, podríamos decir, es una novela. Es una idea del psicoanálisis. La familia es una novela. Es la novela que cada quien se arma sobre lo que es o fue su familia. La novela familiar incluso es una expresión que se separa de esta idea de Freud de tomarla como lo que los analizantes fantasean sobre su familia, y es utilizada actualmente para dar cuenta de la familia de un analizante, ¿no? A veces uno va a una supervisión y el supervisor le dice, bueno, pero a ver, contame más cómo es la novela familiar. Y uno allí cuenta, bueno, el padre trabaja de tal cosa, la madre tal otra, tiene dos hermanos, un hermano mayor, él nace después, ¿no? Y ahí uno arma la novela familiar. Es decir, que el punto al que quiero llegar con esto, la familia es la familia que el analizante arma en el análisis. Esta es una de las ideas de la familia para el psicoanálisis. Solamente les dije que no hacemos terapia familiar, pero nuestro consultorio se llena de todos esos personajes de los que habla el analizante. No podría decir, no entran de su mano al consultorio, sino que salen de su boca. Y ahí nos pueblan todo el consultorio. Es la familia como ficción, como me gusta a mí denominarlo, ¿no? Hablar de la familia como ficción y la familia como función. Voy a tomar esos dos sesgos hoy con ustedes. Y en el análisis, una de las caras de la familia que tomamos es justamente la familia como ficción. No importa si la historia que el analizante trae se adecua o no a los personajes de la realidad. Uno no va a ir a ver si realmente el padre es como el analizante dice que es, o la madre, o los hermanos. Lo que importa es la versión que hace de ellos. Y es importante esto de la ficción que hace de ellos, porque de alguna manera es lo que nos permite algo que hace el psicoanálisis, que es cambiar el pasado. No solo construyen esta versión de su familia, sino que a veces en un análisis uno va a tocar algunos puntos por los cuales consigue que se arme una versión distinta de la familia, una versión distinta del padre, una versión distinta de la madre. Quizás hayan tenido la experiencia de observar cómo entre hermanos de la misma familia cuentan una novela familiar diferente. Como si hubieran sido hijos de familia, ¿no? No se puede creer que sean hijos de la misma familia con lo que cuentan, ¿no? Por ejemplo, tenía el caso de un analizante que recordaba de su padre que era un hombre que los fines de semana hacía muchas cosas. Después del trabajo, los sábados a la mañana, se iba toda la tarde a hacer cerámica y volvía a altas horas de la noche, lo que causaba algunos conflictos con su mujer, la madre del analista. Y cuando comenta esto con su hermana mayor, la hermana mayor sorprendida le dice que en realidad el padre era un depresivo que se pasaba todo el domingo tirado en el sillón, tapado con una manta de viaje, mirando los partidos de fútbol que se pasaban por televisión. Bueno, una cosa, el domingo hacía otra. Sin embargo, el padre que cada una de ellas se construyó, diferente. Una era el padre, ¿no? Que salía
a hacer cerámica y se quedaba hasta las altas horas de la noche tomando con sus amigos, y la otra el depresivo. Cada una armó su vida, ¿no? Tomando, podríamos decir, ese sesgo del padre. ¿Es que alguna miente? Se trata, como dice Lacan, del medio decir de la verdad. La verdad se dice a medias, o también, como dice Lacan, las versiones variables de la verdad. Porque de lo que se trata es de la verdad para cada uno. O sea, para una su verdad es que el padre era ese padre festivo. Y la verdad de la otra era que el padre era el padre depresivo. No hay ninguna mentira en eso. Porque la verdad, así con mayúsculas, no existe, ¿no? Las películas, uno ve los juicios que le piden al sujeto, diga la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Es un imposible. No se puede decir toda la verdad. O sea, ¿no? Porque al pasar por la palabra, siempre va a haber un sesgo en donde la verdad se escape. La verdad no es la adecuación a la realidad. Lo que se tiene de la familia, entonces, son ficciones. La familia como ficción. Voy a volver al texto de El mito individual del neurótico. Lacan, ¿no? Fíjense que hay un oxímoron en ese, ¿no? Porque el mito es algo más bien universal. Es algo que vale para una comunidad, para todos. Sin embargo, Lacan dice mito individual. Ahí hay algo raro. Puede haber un mito individual. Lacan usa esta expresión de individual porque de lo que se sirve del mito es ese mito que vale solo para ese sujeto en particular. Apela del mito al hecho de que el mito, ¿no?, da una forma discursiva a algo que no puede ser transmitido en la definición de la verdad, ¿no? Y recién yo les ubicaba ese punto de, ¿no?, la verdad que no puede decirse toda, a medio decir, y que en ese punto se apela al mito. Justamente porque la verdad, al apoyarse en la palabra para ser transmitida, no puede captar la palabra el acceso a la verdad como una verdad absoluta. Les decía recién. Por eso Lacan sostiene que el mito va a ir a ese lugar. Más adelante, en otro momento de su enseñanza, seminario 8, dice incluso que el mito se construye cuando uno llega a un punto en el que ya no se puede avanzar en el plano del saber, del episteme, ¿no? Para poder ir más allá de ese punto terminal, de ese punto límite, se requiere del mito. Se usa, se apela al mito. Allí encontramos entonces de qué se trata este mito individual. Ustedes leen el texto de Lacan, es un texto muy bonito porque además relee al hombre de las ratas y relee un episodio de la vida de Goethe, de la vida de Goethe, Fantasía y Verdad. Nos hablará allí, en este texto, lo voy a citar textual, la constelación original que presidió el nacimiento del sujeto, su destino, su prehistoria, es decir, las relaciones familiares fundamentales. Ahí alude, ¿no?, a toda la cuestión del hombre de las ratas, del matrimonio entre los padres, pero me parece que aplica a cualquiera. Ubicar esa constelación original que presidió el nacimiento de un sujeto. Aquí en Argentina, no sé si allá también, está muy extendida una práctica que no es psicoanalítica y que es la práctica de las constelaciones familiares. Me veo que hay cabecitas que dicen que sí, o sea que allá también hay de esto. Algunos terminan bastante complicados cuando pasan por esa experiencia, pero nosotros usamos más constelación en este término, en este sentido de Lacan, no para hacer constelaciones familiares, sino para ubicar ese mito para poder decir una verdad que no se puede decir. Esa verdad es aquello que cada quien se construye para dar cuenta
de lo que nunca vamos a poder saber del todo. ¿Qué deseo nos dio origen? ¿Qué nos hizo venir al mundo? Incluso uno podría decir, ¿por qué nacemos? Niños que incluso hacen esa pregunta, ¿por qué nací? ¿Qué me tuviste? Por más que los padres construyan historias sobre la búsqueda o la sorpresa del hijo que ha llegado, siempre va a permanecer oscuro para el sujeto ese punto de qué deseo o qué no deseo fue el que le dio origen. Ahora, ¿por qué sería importante rastrear esto? En un análisis, digamos, ¿por qué? Porque en la vida ese mito muchas veces determina o el sujeto se agarra de ese mito para armarse un destino. En cierto modo, un análisis trata de ir un poco contra el destino. Cuando yo les decía cambiar el pasado, o sea, es la idea de poder cambiar el pasado porque eso va a tener efectos en el presente y en el futuro, ¿no? Es justamente poder dar cuenta de esos puntos para poder ir contra el destino, como se llama una muy linda novela de un colega psicoanalista acá de Argentina, Aníbal de Serre. Bien, entonces, vuelvo al primer punto, la familia como ficción. No somos muchos. Yo lo que les pido es que si hay algo que no se entiende, vieron en este esfuerzo por ser clara, me pueden interrumpir, a mí no me molesta y charlamos también si quieren conversar. La familia como función, como ficción, perdón el fallido, pero ahí voy a eso. La familia como ficción es pensar a la familia como un discurso que incluye al sujeto. Incluye al sujeto y su relación con el deseo. Incluye al sujeto también y su relación al deseo del otro, ¿no? Este concepto que también maneja Lacan. Es poder ubicar en el trabajo analítico los significantes privilegiados que provienen de esa historia familiar. También tomar a la familia como la ficción que el analizante cuenta. Permite aislar rasgos de identificación, elementos con los que el sujeto construye las condiciones de su elección de objeto de amor y de objeto de goce. Es decir, la familia como ficción nos permite extraer marcas significantes y signos del goce, los que cada quien armará su modo de gozar, que es sobre lo que intentamos apuntar en el análisis, por lo menos de orientación lacaniana. Es decir, que con la novela familiar y el mito individual, podemos aislar qué es lo que la familia transmite, qué es lo que cada sujeto ha tomado de esa transmisión. Por eso tomaba el ejemplo del analizante y su hermana, porque cada una ha tomado de esa novela familiar un elemento diferente y ha armado con eso su trama familiar, sus identificaciones, su modo de gozar. Volvamos a la primera referencia que traje, los complejos familiares, la de Lacan. Recuerdan que les dije que en el título estaba la palabra función. Porque creo, leyendo estos textos, estas referencias de Lacan que les traigo hoy, es que la familia, además de ser tomada como ficción, tiene una función principal, que es la de la transmisión. Por eso me gusta plantear a la familia entre ficción y función. En este texto de los complejos familiares, por ejemplo, Lacan va a decir que en la familia dominan las instancias culturales por sobre las naturales. ¿No? Lo cito, dice que las instancias culturales dominan a las instancias naturales hasta tal punto que no pueden considerarse paradójicos los casos en que, como en la adopción, las sustituyen. Es decir, en los casos que en la adopción lo cultural sustituye a lo natural. Porque la familia, esto quizás le suene una verdad de perogrullo, pero no lo es tanto. Familia no se reduce a la familia biológica.
familia para el psicoanálisis no es la familia biológica. Para la ley sí, para el psicoanálisis no. Y eso es fundamental de entender, porque aun cuando un analizante tenga una familia biológica constituida, no siempre se hace familia con la familia biológica. Y la familia no se constituye simplemente por los lazos de sangre. Al menos no para el psicoanálisis. Puede haber un padre o una madre genitores, pero no por eso serán el padre o la madre del niño. En cierto modo, el niño o la niña debe ser adoptado o adoptada como hijo o como hija. Y los padres tienen que ser adoptados como padres por el niño. ¿Cuál vamos a volver sobre este punto? Lo que me parece fundamental de retener de esto, que la familia para el psicoanálisis no es la familia biológica, aunque haya familia biológica. Que a veces uno en la clínica se extravía pensando en que el que funciona como padre es el padre biológico, y a veces no es así. O al revés, si no hay padre biológico, no hay padre, y uno se encuentra que sí ha habido quien encarnó esa función para ese sujeto. Entonces, es un trabajo, es un esfuerzo que hay que hacer, porque aun cuando uno lo tiene muy claro, debo decirles que en la clínica uno se extravía en ese punto. Y cuando entra por ahí, se complican un poco las cosas. A veces coincide, no voy a decir que no, pero a veces no. Y es importante poder delimitar esa cuestión. Bien, vuelvo a los complejos familiares. Allí también Lacan introduce la especificidad de la familia humana, o sea, ¿qué es lo que hace a la familia humana tan específica? Y ubica dos cuestiones. Una cuestión es lo que él llama las capacidades excepcionales de la comunicación mental. Es un Lacan que escribe en términos muy sociológicos, está casi, les diría, en la antesala del psicoanálisis, está entrando. A mí me parece que estas capacidades excepcionales de la comunicación mental a las que alude es ni más ni menos la incidencia del lenguaje. Es la comunicación y la incidencia del lenguaje. Dice que entonces la familia se configura, vamos a decirlo así, acortando a partir de esta incidencia del lenguaje. También a partir de lo que él llama la economía paradójica de los instintos, capaces de conversión y de inversión. Hoy diríamos, más bien, la pérdida del instinto y su conversión en pulsiones. Ya con Freud sabemos que el instinto está perdido, aún el instinto materno, y sobre todo les diría el instinto materno. Y lo que tenemos son pulsiones. No hay adecuación al objeto, hay pérdida del objeto, y que también incide en la especificidad de la familia. El hecho de que seamos sujetos no de instinto, vamos a decir así, sino atravesados por la pulsión. Entonces, en estos complejos familiares, la familia cumple una función de estructuración del sujeto. Lo que allí se transmite, en los términos en los que Lacan lo toma en ese texto, es transmitir la cultura. Uno podría decir, civiliza a ese cachorro humano. Concibe a la familia como un lugar de transmisión, no solo de transmisión de la cultura, ven que, insisto, tiene terminología muy sociológica, yo estoy como tratando de traerlo a nuestro campo, sino que también es la transmisión de la tradición y del linaje. Hay otra referencia, y que es la que yo considero fundamental para entender la familia psicoanálisis lacanino, que es un texto de Lacan que se llama Notas sobre el niño, que es del año 69. Como ven, nos fuimos bastantes años después, del 38 al 69, 30 años después. Es un texto de Lacan, salud. Gracias. Es un texto de Lacan que, como verán, no pierde actualidad. Dice que para pensar la familia, y sobre todo la familia hoy, es fundamental. En ese texto de tan solo 2 hojitas, es un texto muy condensado,
Lacan delimita, les decía, algo fundamental para captar la idea de la familia en psicoanálisis. En primer lugar, voy a tratar de no citarlo textual para no ser muy pesada. Va a situar lo que él llama la función de residuo de la familia. La función de residuo que sostiene y mantiene la familia en la evolución de la sociedad. Es un observable, las sociedades cambian, las familias permanecen. Es verdad que las familias también cambian, pero la familia como institución permanece. Tanto que lo que podemos hacer, a lo que asistimos hoy, es como un estallido de las formas familiares, a una pluralidad de configuraciones familiares. Familia homoafectiva, monoparental, adoptiva, biológica, trans, ensamblada, y seguramente se me debe estar escapando alguno. Como institución, la familia permanece. Por eso me gusta el término de Lacan, residuo. No lo piensen como basura, sino como residuo, en el sentido de como los medicamentos de efecto residual. ¿Vieron esos que uno, ¿no?, aplica un alopidol inyectable y tiene un efecto residual durante un prolongado tiempo? Bueno, la familia es como un medicamento residual, resiste la evolución de las sociedades. Persiste, por supuesto que cambiando su forma, pero como institución persiste. También quizás el residuo puede aludir a algo como resto, ¿no? Algún resto que está alojado en la familia y que justamente es lo que asegura su pertenencia. Entonces Lacan, ahí sí lo voy a citar, pero aunque no textual, para que ustedes puedan seguirme en la escucha, va a decir que esa función de la familia pone de relieve lo irreductible de una transmisión, que es de un orden diferente de la transmisión de la vida, según la satisfacción de las necesidades. Es decir, en la familia hay una transmisión que es irreductible, es decir, que no se puede eliminar. Y eso que se transmite es diferente de transmitir la vida, no es solo la vida lo que transmite la familia. La familia transmite algo más. Esa transmisión, va a decir Lacan, es lo que permite la constitución subjetiva, es decir, permite la constitución de un sujeto, el advenimiento de un ser hablante. Pero esta constitución que se juega la familia implica la relación con un deseo que no sea anónimo. Lo que se pone en juego en esa transmisión es un deseo. Y un deseo, la manera rara de decirlo de Lacan, un deseo que no sea anónimo, se refiere, vamos a decirlo así, a un deseo encarnado en alguien. Un deseo con nombre propio. La familia, entonces, como les decía, es un lugar, tiene como función transmitir algo diferente a la transmisión de la vida. Y esta transmisión es irreductible, no se puede eliminar. También transmite algo que es irreductible, que favorece la posibilidad de nacimiento de un sujeto. Digo que transmite algo que es irreductible porque de lo que se trata es del deseo. Como Freud decía, el deseo es, no sé si no decir irreductible, pero sí decía es indestructible. Digámoslo así, la familia es el lugar donde se da la posibilidad de que se transmita ese deseo indestructible. Me perdí. Sin embargo, esto va a ser posible, ¿no? Esta transmisión va a ser posible siempre y cuando ese deseo no sea anónimo. A ver, se lo puedo ejemplificar por la negativa. Todos conocen los casos del hospitalismo, de los que hablaba Spitz. No sé si lo estudiaron en la facultad, pero son los casos de los niños que, huérfanos, están en instituciones en las que se los abriga, se les da de comer, pero igual se mueren, no sobreviven. Porque hay algo de esas necesidades que están cubiertas, que están satisfechas, pero que falta ese algo más, que falta esa encarnación, que falta esa puesta en juego del deseo.
No siempre hay instituciones que tienen a los niños y que, bueno, los niños sobreviven, pero tiene que haber ahí en juego algo de un deseo. Bien, Lacan va a agregar, y es ahí el punto también que podemos conversar, que de acuerdo a esa necesidad de transmisión, se juzgan, y usa la palabra se juzgan, lo cual es fuerte, se juzgan las funciones del padre y de la madre. Es decir, que según cómo se haya efectuado esa transmisión, uno puede juzgar cómo ha sido la función del padre y de la madre. Y en ese texto, les decía, da una definición de la función de la madre y de la función del padre. A mí me gusta mucho este texto, y voy a volver ahora después, entro en estas funciones, porque, y les decía de su actualidad, porque es un texto que nos permite, por ejemplo, poder pensar en las familias homosexuales. Todo el debate sobre si el padre, no, la función paterna y materna están repartidas en los géneros, pensar en la función del padre y de la madre, pensarlos como función, nos permite despegarlo de la diferencia sexual. ¿Sí? Va más allá de la diferencia sexual. Incluso va más allá de si el niño tiene padre y madre o tiene uno de los dos. También nos permite pensar la familia monoparental. Voy a ser más extrema todavía, no se me había ocurrido decirlo antes, pero me lo acordé ahora. Puede haber una familia constituida por el padre y la madre y el niño, y aún ser una familia monoparental. Porque el niño se transforma en algo único para uno de los padres, y los padres en algo único, uno de los padres, en algo único para ese niño, en algo mono. Entonces Lacan va a juzgar, y con esto va a delimitar, la función de la madre y la función del padre. Va a decir de la función de la madre que se la va a tomar, no me gusta decir juzgar porque no está bueno, pero Lacan dice juzgar, pero yo no lo voy a decir. La función de la madre se va a tomar en tanto sus cuidados lleven la marca de un interés particularizado, que era lo que no había en los casos de hospitalismo, ¿no? Un interés particularizado, que sea por la vía de sus propias carencias. Es decir, se trata de que la madre realice los cuidados sobre ese niño, los cuidados necesarios para la transmisión de la vida, pero que en ellos haya algo más, haya este interés particularizado que puede llegar a estar incluso afectado por su propia falta. A ver, parece interesante esta referencia, porque además nos permite despegar a la madre de la idea de una madre ideal, o como decía Winnicott, la madre lo suficientemente buena. Con los lacanianos diríamos que en realidad se trata, como dice Eric Laurent, de la madre lo suficientemente mala. ¿Mala en qué sentido? Mala en que puede estar dividida entre la mujer y la madre. Para Freud, la madre y la mujer se superponen. Lacan lo que está ya planteando en este texto, cuando ubica la vía de sus propias carencias, que sea una madre que tenga una falta y tenga un deseo, que tenga un deseo más allá de ese niño. Y que lo que se pone en juego allí es cómo ese niño la divide a ella entre la mujer y la madre. Igual voy a hacer una aclaración de algo que discutimos en enlaces. Es que la madre como tal no existe. No hay una entidad que uno diga la madre. ¿Qué es la madre? La madre es una mujer que ha tenido un niño. O voy a ir más lejos todavía, para separarlo de vuelta del género. Es un ser hablante que ha decidido maternar, se dice, que ha decidido criar un niño. Ese sujeto tiene sus propias carencias, son las que van a estar en juego en ese cuidado del niño. A veces es un trabajo en los análisis de las mujeres, que son madres, se permitan ser un poco malas, malas no que le peguen ni nada de eso, malas en el sentido de que el niño no sea el centro y lo único de su vida. Primero por ellas y después por el niño, ¿no? Fíjense que una de las definiciones que da Lacan de la angustia es la falta de la falta, ¿no? Cuando la falta, falta. Entonces, uno observable, por lo menos lo observé en la clínica en pandemia,
es que estas madres estaban 24/7 con el niño, y la mirada todo el tiempo puesta sobre el niño, y el niño todo el tiempo encima de ellas. Los niveles de angustia de algunas mujeres eran terribles. ¿Por qué? Porque faltaba la falta. Faltaba que ese niño falte un poco a esa madre, y que esa madre falte un poco al niño. El niño además, eh, tengo un caso concreto en mi cabeza, cuando salían a la calle, en alguna de esas salidas permitidas que teníamos durante la pandemia, el pibe se escapaba. Obvio, ¿cómo no se va a escapar de tener a la madre 24/7 encima? ¿No? Es decir, entonces, la función de la madre en tanto sus cuidados llevan esa marca por la vía de sus propias faltas, y que nos remite a una madre también a la que habita un deseo. Fíjense lo que va a decir de la función del padre. La función del padre, en tanto su nombre es el vector de una encarnación de la ley en el deseo. La leo de vuelta. El padre, en tanto su nombre es el vector de una encarnación de la ley en el deseo. Fíjense que del padre dice que es el vector. Acá yo les recomiendo, que es lo que hago yo, es leerlo con un diccionario, ¿no? No, como uno hace con el analizante, ¿no? No dar por entendido nada, ¿no? No sobreentender, es buscar los términos. Entonces, si uno busca la palabra vector en el diccionario, se encuentra con que dice que el vector es el que transporta, es un agente que transporta algo de un lugar al otro. Entonces, el nombre del Padre es el que transporta, transmite, dirige una encarnación de la ley en el deseo. Es raro esto, porque no dice que el Padre tiene que encarnar la ley. Todo lo contrario, porque si un padre encarna la ley, tenemos un padre que termina psicotizando a un niño, ¿no? Ejemplo, que seguramente conocen los que estudian los textos de Freud, padre de Schreber. El padre de Schreber era para Schreber la ley. Resulta la psicosis de Schreber. Entonces, fíjense que no es un padre que encarna la ley en tanto tal, él. Es un padre que transmite la ley. Esto que esa ley también lo afecta a él. Es un sujeto también afectado por la ley. Tampoco dice que encarna la ley en el ideal. No es la versión de un padre ideal, del modelo de cómo se debe ser buen padre, sino que aparece transmitiendo un deseo. Es la versión del deseo no anónimo. Él transmite, él encarna un deseo con nombre y apellido, con su nombre propio, si usted. Por ejemplo, no pensaba a ver qué ejemplo tomar. No sé si ustedes conocen una novela de un escritor chileno que se llama Alejandro Zambra. Empezaron a hablar de la novela Poeta chileno. No veo muchas cabezas, las pocas que veo me dicen que no. La novela es muy bonita, me interesa el tema de la familia y sobre todo de la familia ensamblada, viene muy bien. Porque cuenta la historia de un joven, Gonzalo, que tiene de novio de jovencito a una chica, Carla, tienen un noviazgo, qué sé yo, por X motivos se separan, y luego las vueltas de la vida los llevan a reencontrarse. Y él se da cuenta, por los cambios en el cuerpo de la chica, por algunas cicatrices, que ella tiene un hijo. Ya en el transcurso de ese tiempo en el que dejan de verse, ella queda embarazada. Tiene un hijo, Vicente. Obviamente que al empezar ellos a tener una relación, él empieza a tener una relación con el niño. Es muy interesante todo el cuestionamiento que él se hace acerca de cómo se va a nombrar ante ese niño. Porque padrastro suena feo. Es feo el padrastro. Además, el padrastro a veces alude a esos pellejitos molestos. Entonces apela al francés. El francés en eso es bastante un poco más amable, porque el término para padrastro en francés es
beau-père, padre bello vendría. Y ahí el poeta, el escritor Alejandro Zambra, crea un neologismo que me parece fundamental, que es el de familiastra. ¿No? Ellos han armado una familiastra. Pero la familiastra, insisto, no se arma solamente porque es una familia ensamblada. Todos pertenecemos a una familiastra desde el momento en el que no es la familia biológica, sino la que cada quien arma. ¿Sí? Pero lo que me interesa de esa novela es que él, el protagonista, Gonzalo, te da aires de poeta chileno. Él quiere ser un poeta chileno. Y trata de escribir, escribe, no escribe, y van apareciendo en la novela todos sus derroteros acerca de la posibilidad de ser poeta. Le surge una posibilidad de trabajo lejos de Chile y se va. Y aquí, yo lamento, les voy a spoilear la novela, pero si no, no puedo ir al punto que quiero ir. Igual léanla porque es bellísimo como está escrito. Cuando se vuelve a encontrar con Vicente, porque además está todo el devaneo de si él entonces siendo el padrastro o, está abandonando al chico o no, si él es mejor padre o no que el padre biológico. Es muy interesante toda esa construcción que va haciendo el escritor. Pero el punto aquí es que cuando él se va y regresa y se vuelve a encontrar con el chico, que ya es un adolescente, se encuentra con la sorpresa de que el chico quiere ser un poeta chileno. Y él no había hecho nada para inculcarle la poesía, o sí había hecho. ¿Qué había hecho? Había estado sosteniendo su deseo de poeta chileno. Y hay algo de sostener su propio deseo que produce ese efecto de transmisión, ¿no? Que lo que haga ley para el hijo sea el deseo. Que la ley, podríamos decir, sea la ley del deseo. Por eso un padre que renuncia a su deseo por los hijos, a veces también produce efectos. ¿Cómo hacer para encarnar la ley en el deseo? Creo que igual también, un punto que me importa, que es muy interesante de subrayar de esto, es que así como no hay el ideal de la buena madre, tampoco hay el ideal del padre. No, estamos en una época en la que la mago paterna se vino abajo, cayó por completo. Los movimientos feministas hablan de derrocar al patriarcado, que ya está bastante derrocado, pero igual hay que seguir en esa lucha. Me parece que la postura del psicoanálisis en esto es justamente que alguien encarne la función sin creerse el modelo, sin creerse el padre. Alguien encarna la función, no puede, con sus deseos, con sus faltas, con su particularidad. Y esto también va a cuento de no tratar en el análisis o en las entrevistas familiares, sobre todo, insisto, con los niños, de decirle a los padres cómo tienen que ser padres, que no sirve eso. Sí quizás apuntar a que se puedan autorizar a ser padres, que esto es algo que uno ve mucho en la clínica con niños, que los padres no se autorizan como padres. En todo caso, por eso yo les decía, uno los entrevista y apela al sujeto. Bueno, a ver, ¿qué pasa en esa mujer, en ese hombre, o en ese ser hablante, otra vez digo, para despegarlo de los géneros, que no puede terminar de asumir su función frente al niño, pero a él como sujeto, ¿sí? No como padre, porque también, ¿qué es el padre? ¿No? Lacan dice que el padre es ningún ser consciente, o sea que imagínense, no hay manera de decir. Pero sí podemos decir algo de la función. Y es lo que nos enseña este texto de las dos notas sobre él. Hacia el final de su enseñanza, Lacan se preguntaba por qué todos los analizantes no hablaban de otra cosa que no sea el parentesco. Quizás esto es un seminario de Lacan del año 74, por ahí, el seminario 24. No sé si hoy día están así, en algunos casos sí, en otros no. Pero es verdad que siempre no hace falta que uno lleve al analizante a hablar de la familia, el analizante empieza a hablar solo. Y Lacan dice que quizás es que el analizante no habla más que del parentesco, porque es de ahí, de la familia, en el parentesco, donde le viene su relación
con la lengua, con el lenguaje. No me voy a meter en la cuestión de la lengua, pero sí de donde le viene, ¿no? Donde se sumerge en el lenguaje, ¿no? Ayer en otro espacio hablábamos de los modos de decir, ¿no? De los modos de decir que uno encuentra en los analizantes. Yo creo que los modos de decir que cada quien tiene, justamente, se gestan, se cultivan, va a decir Lacan, en la familia. Ese es el lugar también importante de la familia. No solo le viene a uno la relación al lenguaje, sino que también, volviendo al punto de la transmisión, va a decir que lo que transmite la familia es el malentendido. Mentira que la gente hablando se entiende. No hay más, ¿no? Porque lo que uno quiere decir no es lo que el otro escucha, y lo que el otro escucha no es lo que uno dijo. La gente no se, ¿no? El Principito decía, la palabra es fuente de malentendido, tenía razón. Hay un punto en el que no nos entendemos. Y hay que alojar ese malentendido, no tratar de cerrarlo. Hay que saber si hay algo de eso que transmite la familia. Pero bueno, además de significantes y deseos, además de transmitir el malentendido, la familia es la sede de distintos modos de gozar, de distintas satisfacciones. Uno podría decir, tomando esto que les dije recién, que la familia es la sede del malentendido entre los goces. La familia incluso intenta transmitir un modo de gozar, trata de unificar, que todos gocemos dentro de la familia de la misma manera. Vamos a ubicar los orígenes de la familia, pero esta vez según Freud. En el malestar en la cultura, Freud ubica que ya en sus orígenes, los orígenes de la familia, hay una disimetría de la satisfacción. Esto está en el capítulo 4, para el que le interese ir a la referencia. Va a decir allí Freud: la fundación misma de la familia se enlazó con el hecho de que la necesidad de satisfacción genital dio al macho un motivo para retener junto a sí a sus objetos sexuales, es decir, las hembras. La necesidad del macho de retener a las hembras por la satisfacción genital. Las hembras, que no querían separarse de sus desvalidos vástagos, se vieron obligadas a permanecer junto al macho más fuerte, yo voy a agregar supuestamente más fuerte, justamente en interés de los pequeños padres. Es decir, lo encuentra allí es que el origen de la familia, el hombre no quiere separarse de la hembra, su fuente de satisfacción sexual, y la hembra no quiere separarse de la cría, su objetito, podríamos decir así dicho muy rápidamente. Esto, según Miller, supongo que yo estoy citando otros psicoanalistas que entiendo que quizás conocen. Mauricio, vos decime si es necesario que yo aclare algo o no. Sí. Según Miller, entonces, esta cita de Freud puede explicarse en términos de un rechazo a la separación. En el origen de la familia hay un rechazo a la separación. En el hombre, el rechazo de separarse de ese objeto, de esa mujer. Y en la mujer, que niega separarse de los hijos. La familia se originaría o incluso puede encarnar un rechazo a la separación. Y también vemos allí una disimetría de las satisfacciones, porque no dice Freud, el hombre no se quería separar de su objeto de satisfacción, que era la hembra, y la hembra no se quiere separar de su objeto de satisfacción, que es el hombre. No, él no se quiere separar de la hembra y la hembra de los hijos. Puede que haya en juego para ella una satisfacción a nivel de los hijos. Pero lo que me interesa subrayar de esto no es solamente esa disimetría en la satisfacción, vamos a decir así, sino también esto que aísla Miller, que es fundamental, que es el rechazo a la separación en juego en la familia. Freud mismo señala en ese texto cierta antinomia entre la familia y la sociedad, ¿no? Dice que la familia le cuesta desprenderse de los individuos que la componen,
Y cuanto más cohesionada está una familia, más cohesionados están sus miembros, más se inclina, dice Freud, a segregarse de otros individuos. ¿No? Son esto que a veces uno conoce, esas familias muy cerradas. Se les cuesta mucho aceptar a que, por ejemplo, los partners que eligen los hijos, si no son los que la familia determina para ellos. Y más difícil se les hace entonces a sus individuos ingresar, como lo dice Freud tan bonito, en el círculo más vasto de la vida. Mayor cohesión, mayor segregación, podríamos decir mayor autosegregación y más dificultad de salida para el individuo. Por otra parte, entonces, en este malentendido entre los goces, la familia no tiende a tolerar muy fácilmente los modos de gozar de cada uno. Genera, tenta, un empuje a la uniformidad. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que plantea un psicoanálisis, que es siempre apuntar al lazo social y a lo más singular del goce de cada uno. Por eso la familia tiene tan mala prensa para el psicoanálisis. No del todo, tampoco vamos a ser tan rotundos, porque también les hablé del lugar de la transmisión y porque además Lacan lo reconoce, ¿no? No toda la familia, no todo en la familia es mala. Digo, hay como una idea que la familia igual malo. No necesariamente. No toda la familia es mala. La lógica del no todo, ¿no? Porque después de todo, yo me atrevería a afirmar así con esta contundencia, que no hay sujetos sin familia. Éric Laurent lo dice respecto de los niños, ¿no? Dice, no hay niños sin institución, aunque la institución sea la de la luz. La cría del cachorro humano, por esta cuestión que nos pasa, que nacemos antes de tiempo, la cría del cachorro humano no puede subsistir sin algo que haga las veces de familia, sin algo que tenga esta función de transmisión. Ahora, ¿qué mantiene unida a la familia? Incluso hoy, ¿qué mantiene unida a la familia? Es el pacto, es el matrimonio, es la ley. Miller nos enseña que lo que mantiene unido a la familia es un secreto. Es un secreto de goce. ¿De qué gozan el padre y la madre? O agregaríamos nosotros, ¿de qué gozan quienes ejercen esas funciones? Toda familia anida, tiene en su núcleo un secreto. Un secreto que a veces es un secreto a voces. Un secreto que se dice, pero que sigue siendo como secreto. O bien un secreto que cuando se revela, hace que la familia vuele por el aire. Pero muchas veces, cuando pensamos en esto de que el secreto es lo que mantiene, que da origen y mantiene unida a la familia, demuestra que en realidad, aunque uno revele el secreto vela a otro, imposible de saber. Como les decía antes, ese punto insondable que da origen a un ser amado. Yo dejaría para otro momento, o si no, para la que podamos conversar después, la pregunta acerca de qué es lo que funda la familia hoy. Hablábamos de la caída del padre, la decadencia. Quizás lo que funda la familia hoy es el niño. Niño tomado como objeto. Es un punto que podríamos dejar para otro momento de la discusión. También nos podríamos preguntar si solo hay familia cuando hay un niño de por medio. Si solo con un niño hay familia. Yo, personalmente, y lo podemos conversar, soy de la idea de que no siempre el niño forma la familia. Que hay diversos modos de hacer familia. De lo que se trata es de lazos de amor y de deseo que respeten la singularidad del goce de cada uno. Haya o no lazos de sangre. A mi gusto eso es lo que hace familia. No necesariamente porque se tiene un hijo. Se hace familia con la familia, se hace familia con los amigos, se hace familia en una comunidad de trabajo.
Y están estos lazos de amor y deseo que respeten la singularidad del goce de cada uno. Es mi ocurrencia, podemos discutir. Las familias son en plural, son heterogéneas, son diferentes y cada una es única. Si nos guiamos entonces por esta idea de la transmisión coloreada por el propio deseo, por un deseo que no sea anónimo sino encarnado, el psicoanálisis nos permite orientarnos a no hacer de la familia un ideal ni a tener un ideal de familia. Eso es fundamental para la clínica, a mi gusto. Se tratará de pensar los variados modos de hacer familia que se sostengan, como les dije antes, en el deseo, en el amor, lazos que soporten la separación y la diferencia y lo singular, que es lo que hace a la dignidad de un sujeto. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Ahora me gustaría que charlemos. Nos quedan unos minutitos o no, me fui al demonio. Nos quedan como unos 6 minutitos. Sí. Igual empezamos un poquito después también. Sí, sí, sí. Pero adelante, que quien quiere compartir, preguntar, aprovechen. Si no están de acuerdo, lo podemos conversar también. Si no entendieron nada, me pueden volver a preguntar, lo que ustedes, lo que gusten. Ejemplos. Ahí Osvaldo quiere decir algo. Gracias. Sí, había escuchado no hace mucho tiempo una teoría de biólogos evolucionistas que hablaban de que este concepto o este constructo de familia como lo conocemos, digamos que en el mundo real, o ya escuchándote hablar de Harry Potter en el mundo de los muggles, no, es un concepto que realmente está más a la fuerza, que para ellos no existe como constructo. Y al escucharte me hace todo el sentido del mundo que es más funcional que otra cosa. No, y que está ahí para algo. Entonces, al estar pensando como que está ahí para algo, sin pensar que sea un ideal, mi pregunta puntual es, ¿qué es ese algo? ¿Para qué está? ¿O para qué sirve la familia? ¿Para qué sirve la familia? Si hubiera un niño de por medio, sirve para lo que te decía, la constitución subjetiva. El niño no puede, lamentablemente no somos como los caballitos que nacemos y ¿no? Los caballitos nacen y a las 2 o 3 horas ya están potreando por ahí, ¿no? Lo observable que Lacan remarca y que la biología también dice que nacemos inacabados. Tenemos que completar nuestro crecimiento, no solo orgánico, sino también psicológico, ¿no? La función psicológica de la familia, como dice. Entonces, me parece que en esta funcionalidad, primero te tiraría así rápidamente, justamente para la constitución subjetiva de un niño. Primer punto. Segundo punto, me sale una cita bíblica, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso también decía que hay que hacer caer el prejuicio de que solamente se tiene una familia cuando se tiene un hijo. Hay matrimonios que deciden, parejas que deciden no tener hijos, y uno no puede decir que no sean una familia. Y que por eso no armen familia de otra manera. Entonces, ¿para qué? Para la transmisión, para los lazos, ¿no? Porque somos seres sociales. Entonces, podríamos, ¿no? A mí, un ejemplo que a mí me gustó tomar en uno de los cursos que salió publicado, es Gambito de Dama. ¿Recuerdan la serie Gambito de Dama? No sé si en México tuvo la repercusión que tuvo aquí, pero yo decía que ahí había una familia. Claro que hay una familia. Que más allá de que la chica era ¿no? Era huérfana y que la había adoptado y que después el padre se fue y que la madre se murió, había armado una familia con el que le enseña el ajedrez, y ahí tienen la transmisión de un deseo no anónimo, porque ella empieza a jugar al ajedrez por el encargado, el conserje del orfanato. El amigo que después la ayuda, que primero no, y así se arma su familia,
con todos esos lazos, porque no se puede vivir, no se puede vivir sin familia, pero lo que yo quiero que entiendan es que no es la idea de la familia tradicional, del madre y la padre, entonces que uno no se puede separar del madre y la padre, no, del madre y el, ay, sí, fatal con los artículos, del padre y de la madre. Bueno, puede ser la padre y el madre, porque nada, para romper un poco el binarismo de los géneros. No se trata tampoco de que uno no puede vivir sin su familia de origen. Se trata de que uno no puede vivir sin esa funcionalidad de la familia. Y uno va a ser familia por lo que encuentra, ¿no? Tampoco, porque si no uno le dice a un adolescente, bueno, vaya a buscar a su hermano. No, mi hermano no me habla hace 30 años. Para mí es más hermana la amiga con la que me veo todos los días en el trabajo y le cuento mis secretos. Genial, esa le funciona a hermana. Y uno no le va a decir que la acompaña a su hermano de sangre, porque con lo que hizo familia es con esa compañera, ¿sí? Me parece sumamente interesante esta referencia que vos traes, porque es cierto que entre los animales hay manadas, ¿no? No hay familia, hay manadas. Tendrán un líder, no lo tendrán, ¿no? Familia es nuestra, es de los seres hablantes. Y Delia también. ¿Qué tal, Blanca? Acá desde Argentina, con el Ah, mate con en el aire razón, yo acondicionado. veía un mate ahí, dije, qué bárbaro, los mexicanos toman mate. Sí, no te quise interrumpir, pero no, desde Argentina con el aire acondicionado tomando mate y escuchándote, Blanca, cuánto para hablar y cuánto para decir, traté de hacer como elegir, ¿no? Porque vos hablabas de un padre ideal. Bueno, en la clínica me toca trabajar también con adolescentes y a veces hay padres que quieren un hijo ideal, ¿no? Y esto a veces se torna como muy complejo, sobre todo hoy en día las transgresiones que hacen, bueno, siempre los adolescentes hicieron transgresiones, hicimos también en su momento, y cómo la época va mutando en diferentes transgresiones, ¿no? Empezando por el tema de las tecnologías, que influye muchísimo. Pero por otro lado hice como escuchando y escuchando también esto que decía Osvaldo cuando mencionó ¿para qué sirve la familia? ¿No? Qué buena pregunta. Y de inmediato se me ocurrió esto, ¿no? De Freud, que habla de this is majesty, ¿no? Cuando el niño nace, esta construcción de subjetividad, ¿no? Que se construye, y por el otro lado pensaba también en Lacan, esto del Chevoy, ¿no? ¿Qué soy para el otro? ¿No? ¿Dónde vengo? ¿En qué lugar ocupo en el deseo del otro? ¿No? Esto da, por eso digo, da como para mucho más extenderse con respecto al nombre del padre y todo lo demás, pero quería puntualizar eso desde Freud, Lacan, ¿no? Pensando también en esta pregunta que hizo Osvaldo y toda esta conferencia que vos diste, que es súper interesante y da para hablar mucho más, porque realmente muy agradecida, y bueno, quería un poquito aportar eso y bueno, y saludarte, acá estamos cerquita. Por eso, gracias por todo, ¿sí? No, al contrario, gracias a vos por tu aporte. Sí, es cierto, quedaron un montón de cosas afuera, porque es posible abarcar todo. Yo igual, a propósito, me propuse no ir por el lado de... Fue casi intencional. Porque la familia hoy ya no sé si es edípica. Sirve, digo, es un punto para que también discutan. Sí. ¿El Edipo alcanza hoy para entender los fenómenos subjetivos? La familia, no hay un texto de creo que François Saint-Sermet, que dice, ¿es la familia necesaria? No, Jean-Pierre Defier, es otro colega, no importa. ¿Es la familia necesariamente edípica? ¿No? Por eso, incluso también pensando en la cuestión de género, estoy como bastante, vieron que insistí varias veces, porque hoy día se tiende como a borrar la cuestión de encarnar al padre en el hombre y la madre en la mujer, porque hay un fenómeno actual de la parentalidad en donde las funciones empezaron a intercambiar. Se pierde la diferencia.
Y His Majesty the Baby, efectivamente, es la idea freudiana del niño, pero la lacaniana es más dura. Es el niño objeto. Niño objeto a liberar, dice Freud en el seminario, Lacan en el seminario 16. Digo, yo es como que también abro distintas cuestiones que en algún momento trabajarán o no, las pueden leer, pero digo, todo es cierto, lo que vos traés como un montón de cosas más que vienen muy a cuento. El hijo siempre quiebra el ideal de los padres. Siempre hay un desfasaje entre el hijo y el ideal de los padres. Y entre el padre, entre los niños, entre los padres ideales que querría tener el hijo. Ahí, viste, malentendí. Sí, y también esto quería aportar cuando vos decías, bueno, ¿qué es la familia? En el consultorio se ve mucho, a mí me pasó una vez una profesional que me vino al consultorio y me dijo, te traigo a mi familia, y vino con su perra. Vino con la perra. Entonces, mi primera reacción fue decirle, ¡wow! ¿A quién atiendo de las dos? No. Juro que fue, obviamente, atender a esta paciente muchos años, pero me dice, ella es mi familia, soñé con ella y la traje a ella. Le digo, entonces, ¿ella me va a contar el sueño o me lo vas a contar vos? Porque no sé a quién voy a analizar. No, pero ella es mi familia. Bueno, se armaron muchas cosas. Bueno, esta paciente después pudo salir de un estado de depresión bastante importante y bueno, su situación era esa, ¿no? Pensar, y en esto que vos traes, ¿no? ¿Qué es familia? ¿Un perro para esta paciente, una perra, era su familia? Y sí, en ese momento era su familia y continuó siendo su familia hasta que la perra un día murió. Pero quería aportar eso como algo, ¿no? Gracias. Bueno, pues tenemos que concluir porque ya está el otro ponente y en la otra sala de espera ya nos alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias, Blanca. De verdad, súmense al de enlaces, ponemos información en la página y pues les agradecemos a todos muchísimo. No, la agradecida soy yo, gracias por escucharme, por recibirme y por invitarme. Hasta muy pronto, espero que les haya servido. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao.